Muy buenas tardes, Córdoba. Buenas tardes, gente de empresa. ¿Saben en qué pensaba hoy? Pensaba en la caja de Pandora, ese clásico de la mitología griega, porque parece que Pandora, al destaparla, dejó salir todos los males del mundo de la famosa ánfora, pero algo quedó en el fondo. Y recordé a Pandora porque me pregunto con qué se va a encontrar el nuevo gobierno, cualquiera sea, al destapar la caja de la economía. Juan Carlos de Pablo, un reconocidísimo economista, está presentando en pocos días un nuevo libro que le está editando Sudamericana, al que tituló El desafío económico del próximo gobierno. Miren, justamente, y hoy tenemos a Juan Carlos en línea para develarnos este misterio. Ya le estamos dando la bienvenida, ¿verdad? Muy buenas tardes, Juan Carlos, y gracias por este tiempo a compartir en Córdoba Empresa TV. No me preguntaste cómo estoy, y eso se debe a que estoy destrozado después de la derrota que Boca le hizo el sábado pasado a Vélez Sarsfield, pero estoy tratando de sobrevivir. Tenés razón. Esa era la pregunta de bienvenida. Bueno, espero que muy pronto te pongas bueno, como dicen en España. Y ahora vamos a lo nuestro, Juan Carlos. Es un clásico de la política argentina sostener que el gobierno en acto, cualquiera sea, ante la presunción de que no va a ser electo, se dedica a dejar al sucesor el campo minado, una pesada herencia, como se la llamó tantas veces, que lo pague el que viene. Actualmente, ¿estaríamos por intención o por inacción en ese caso? Sí, pero esto ocurre en casi todos los gobiernos. Yo diría que no es por diseño, porque no tienen alternativa. El actual gobierno, dada la debilidad política que tiene, que es un subproducto no solamente de la relación entre el presidente y la vicepresidenta, sino de las elecciones de 2021, que fueron muy importantes, a gatas, puede ver qué hace con una situación normal. Yo no hago pronóstico, pero digo, si Dios no lo permite, Dios no quiera. Acá llegamos a tener una hiper en marzo o en abril. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner convocan a la Asamblea Legislativa, le devuelven la llave y se van, ¿entendés? Entonces digo, es lógico que comprometa, siempre hay una herencia, etcétera, y el que, entre comillas, tiene la mala suerte de ganar, entre otras cosas, tiene que hacer frente a esa herencia. Los que saben dicen que el 11 de diciembre de 2023, con la banda presidencial todavía puesta, quien asuma se va a encontrar con condiciones iniciales parecidas al diario de hoy. O sea, alta inflación, distorsiones de los precios relativos, múltiples controles en la economía, elevada pobreza y una rodajita de recesión moderada para decorar este cóctel. Si sabe lo que tiene que hacer, y esperemos que lo sepa, ¿irá por el shock o por el gradualismo? Pues primero, eso que vos acabás de describir es el mejor escenario posible, porque hay otros peores todavía, ¿entendés? Puede haber una recesión profunda, no hago pronósticos, puede haber una hiper, puede haber millones de... Pero sigamos con el argumento. La discusión de shock versus gradualismo es una discusión que se da mucho más entre los políticos que entre los economistas y tiene que ver simplemente con una reacción de lo que fue 2015. ¿Por qué? Porque en 2015 ensayó el gradualismo y sabemos cómo fue. Entonces ahora, entre los líderes políticos, el shock tiene un atractivo fenomenal. Pero ¿cuál es el problema del shock? El problema del shock, primero, es que desde el punto de vista técnico obliga a un diseño mucho más preciso que el gradualismo. ¿Por qué? Porque el shock no se puede corregir. Te equivocaste, sonaste. El gradualismo sí. Y segundo, es a prueba de cualquier tipo, digamos así, de reacciones. Yo digo, esta es una discusión entre los líderes políticos que van a la televisión, que hablan, mucha presión, no le doy mucha bolilla. Desde el punto de vista técnico, digo, la política económica que se ensaya a partir del 10 de diciembre de 2023 va a ser una combinación de cosas de último momento. Ejemplo, la tasa de inflación de noviembre de este año va a ser 4% o 40%. Bueno, la política económica no puede ser la misma según sea 4% o 40%. Pero junto a eso hay otras cosas sobre las cuales ya se tiene que estar preparando los equipos técnicos. Ejemplo, ¿qué hace con las distorsiones? El ejemplo que puse la semana pasada en el artículo de La Nación es este. Yo vivo a 40 pesos por ómnibus de mi oficina u 800 pesos en taxi. 40, 800. Cualquiera se da cuenta que es una distorsión fenomenal. ¿Por qué es importante esto?
Porque la experiencia del austral, la experiencia de la convertibilidad, etcétera, dice que si vos querés hacer un programa de estabilización, antes de eso, tenés que corregir las distorsiones. Esto empieza por corregir las distorsiones. No podés estabilizar la economía, bajar la tasa, por más que sea prioritario para la población, etcétera, etcétera, si vos no corregís primero los precios relativos y todas las distorsiones. Por eso digo que si vos querés una imagen de lo que puede ser el primer semestre de 2024, recordá, vos tenés algunos añitos igual que yo, lo que fue el primer semestre de 1959, cuando Frondizi, su ministro de Economía, digamos así, deciden unificar el tipo de cambio, liberar los precios, etcétera, etcétera, y el primer semestre fue un shock fenomenal. Ahora, Juan, para el gradualismo, que es uno de los caminos, ¿tenemos financiación? Porque el gradualismo necesita financiación. No tenemos, y la verdad que, ¿querés que te diga una cosa? A mí no me entusiasma mucho el financiamiento de corto plazo, porque lo que hace es deprimirte el dólar de manera poco sostenible y después, cuando se da vuelta la tortilla, generas una fuga de capitales. Pero insisto, lo que vos vas a ver, o deberías ver a partir del 10 de diciembre de 2023, va a ser una mezcla. Porque en algunas cosas va a haber que actuar muy rápido y en otras, digamos así, no tanto. La cuestión de la secuencialidad, que primero, que después, es un tema técnico, digamos así, importante. Además de lo cual, perdón por la obviedad que voy a decir, va a depender de quién es el próximo presidente o la próxima presidenta. ¿Qué convicción tiene? ¿Qué mayorías obtiene el oficialismo en diputados? ¿Cuál va a ser la situación? Todas esas son incógnitas sobre las cuales un ministro se va preparando, pero viste, llega un momento en el cual decís, bueno, flaco, es como cuando vos estás aprendiendo a volar, primero haces los simuladores, después subís en un avión, pero va el piloto hasta que en un momento dice, bueno, pibe, vamos, ahora anda vos solo. Ese es el momento de la verdad del 10 de diciembre de 2023. ¿Y cuál es, a tu criterio, el principal desafío económico del próximo gobierno, tal como has titulado tu libro? ¿Cuál es? El libro que le puse 2024-2027, cómo encarar el enorme desafío, es múltiple. Ahora, esto no quiere decir que tengas que hacer todo, digamos, al mismo tiempo. Probablemente tengas que primero hacer un claro diagnóstico de lo que recibís. Uno de los problemas que tuviste en 2015 con Macri era todo feliz, todo tranquilo. Después, cuando se armó un lío, tuviste que decir, no, mire lo que me encontré. Bueno, por favor, decilo. Otra que la gente lo sabe, pero por favor, decilo, porque quiere decir que el gobernante no está ignorando lo que la población, digamos, se da cuenta. El resto, como te digo, hay cosas que tienen que hacerlo rápido, porque son prerequisitos del resto, otras puede demorar un poco más. En la oferta electoral actual habría 3 opciones políticas bien diferenciadas: justicialistas, neoliberales y libertarios. ¿Cómo crees que encararían el mentado desafío cada una de estas opciones? La política económica práctica es una mezcla de ideología y circunstancias. En Argentina las circunstancias son tan contundentes que la ideología, no digo que la tenés que tirar, pero la tenés que poner medio en el freezer. Yo tengo un ejemplo histórico. Las mismas medidas de política económica que hizo Pinedo en 1962 las hizo Rodrigo en 1975, cuando eran dos personajes diferentes. ¿Por qué? Porque era el imperio de las circunstancias. El plan económico austral y el plan económico de Israel, con diferencia de 2 semanas y sin consultarse entre sí, fueron prácticamente idénticos. ¿Por qué? Imperio de las circunstancias. Pero yo diría, hay muchos colegas míos, hay muchos que les gusta hacer grandes debates, que abrimos la economía, cerramos la economía, que Estado, mercado, que desde el punto de vista práctico, eso la verdad es muy poco conducente. Hay que ver en qué circunstancias internacionales el mundo dejó de ser la cosa tranquilita que hacía que los argentinos importáramos tranquilidad, y vamos a ver en qué mundo estamos. El mundo no depende de Argentina, pero Argentina depende del mundo. Vamos a ver las condiciones políticas, etcétera, etcétera, y junto con eso vamos a ver el planteo que se haga. Quiero creer que va a haber un ministro de Economía, no como hicieron en 2015, 2 gerentes, 8 ministros y no sé cuántas cosas más. Finalmente, Juan Carlos, este año nos han golpeado duro la sequía, la caída de la demanda china y otras cuitas, pero el 2024 nos estaría encontrando con el gasoducto terminado y funcionando, con la recuperación de la demanda externa y con el crecimiento de la producción de litio. ¿Ni aún así mejorarían nuestros números? No, ciertamente que sí. Por supuesto que no vamos a caer en la bobada de decir entonces nos salvamos.
pero ciertamente que sí. Los números que yo he visto del gasoducto implican un alivio para la balanza comercial argentina, que siempre está en dificultades, realmente muy significativo. Lo del litio capaz que no es tan grande, no soy un experto en litio, pero ciertamente es así. La mala lectura es, entonces podemos seguir en la joda. Esa es la mala lectura. La buena lectura es, esa cosa que vos acabas de mencionar, genera un alivio en la balanza comercial. Sí, justamente fijaban un saldo a favor, así entre comillas, de unos 14.000 millones de dólares en relación con el gas, 5.000 porque dejaríamos de importar y 9.000 porque estaríamos exportando. Eso fue lo que escuché. Y esos números para Argentina son muy significativos. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartir tu mirada en nuestro espacio. Muchísimo éxito con el libro y quiera Dios que le encontremos la vuelta. Un ruego, por favor, hagan cola en la librería, pero no sean pelotones, que no haga muerte, pues no vale la pena. Bueno, por supuesto, desde Córdoba Empresa vamos a estar recomendando evitar las aglomeraciones y las avalanchas en las librerías. Juan, un abrazo grande y mucho éxito. Chao, querido, que te vaya bien. Adiós. Gente, dice el mito de la caja de Pandora que una vez que salieron todos los males del mundo, algo quedó en el fondo. ¿Y qué era? Era la esperanza. Por eso decimos que es lo último que se pierde. Esperemos entonces que las cosas se encaminen de la mejor manera. Gracias, licenciado Juan Carlos de Pablo, por tus interesantísimos aportes, siempre en formato de humor y con una claridad inigualable. Amigos, seguimos recibiendo distinciones mundiales por nuestro fútbol. Y está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. ¿Y qué pasaría si, además, nos anotamos en otros campeonatos? ¿Habrá alguno que sea países con las cosas bien hechas? Vamos a averiguar, ¿eh? Estaremos esperándolos aquí, Dios mediante, el próximo jueves. Tengan muy buena semana, cuídense mucho, ¿eh? Y vaya un fuerte abrazo para todos.